Pasa vos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué gusto volverles a ver, qué gusto estar otra vez con ustedes. Es un honor para mí continuar sirviéndoles en esta escuela sabática de esta semana, en la cual lleva por título Abba Padre, ¿sí? Y esta escuela está muy interesante. Yo quiero hacerles mención de lo que va a decir en el capítulo 1, versos 18 al 23 del libro de Romanos, que dice así, escúchalo por favor con atención. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, para que, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para, perdón, los entregó una mente retrobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Hermanos en Cristo Jesús, es un honor para mí estar con ustedes. Les deseo que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Vamos a comenzar este tiempo de adoración. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es ver acerca de esta hermosa escuela sabática. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden, sí, eh, sobre todo vamos a manejar los énfasis de los potenciales que tenemos como iglesia. Y esos énfasis, hermanos, miren, esos énfasis que nosotros vamos a estar mirando son énfasis que vamos a estar mirando a lo largo de la escuela sabática, son 12. El primero que vimos la clase pasada fue el potencial del evangelio. ¿Cómo el evangelio es un potencial para nosotros? Dice la escritura Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y estudiamos eso acerca de la semana pasada. Y esta semana vamos a ver el potencial que es acerca de una nueva relación con Dios. El pasaje dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Este Abba Padre que dice aquí, Jesús dice que este Abba Padre es, lo traducimos como, él le dice Abba Padre, le dice papito, y vamos a decir lo que lo traduce como papito querido, que es la forma, esta forma es la forma de los hebreos para hablar acerca del papá, en este caso, tratarlo con ese cariño. Es lo que nosotros haríamos en español, papito querido, ellos utilizan la palabra Abba Padre. A mí personalmente me gusta mucho decir Abba Padre, no me gusta mucho así como que todavía no me acostumbro, pero debería, pero bueno, no me acostumbro todavía a decir papito querido cuando lloro. Prefiero decirle Abba Padre, porque significa al fin de cuentas lo mismo, papito querido, pero es una forma muy íntima de llamar a papá así, en este caso a Dios así, papito querido. Esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Miren, vamos a apropiarnos de los potenciales de la nueva vida. ¿Para qué apropiarnos de ellos? Ahorita llevamos dos, pero van a ser 12. Para guiar a otros, en este caso, hoy, a otros a mostrar amor y gratitud a Dios con tierna devoción, dedicando sus pensamientos, acciones, dones, recursos y tiempo para darle gloria como parte del discipulado en la misión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como parte del discipulado, que sea un estilo de vida.
El discipulado, recuerden, es algo que es constante. Entonces, estamos hablando de algo que va a ser estilo de vida, ¿sí? Vamos a ver eso. Entonces, entendamos esta parte. Vamos a hablar acerca de lo que es el potencial de esto que es el potencial, ¿sí? Entonces, ahora, nosotros tenemos aquí lo que va a ser nuestro estilo de vida, este potencial, apropiarnos de estos potenciales. Bien, miren hermanos, la presencia de Dios, la presencia de Dios ha traído para nosotros, ¿sí? El anuncio de la buena noticia, de volvernos a Dios y establecer con Él una forma de relación que nuestro Señor nos ha mostrado. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo interés, como particular interés, Él estuvo buscando que nosotros tuviéramos comunión con nuestro Dios en una relación de confianza, en un vínculo que se describe como el de un padre con su hijo. Todos sabemos esa relación entre padres e hijos, ¿sí? Nosotros tenemos una sociedad marcada sobre todo por lo que va a ser el matriarcado, pero regularmente, bueno, en la Biblia se utiliza al padre, se utiliza al patriarca. ¿Entendemos esto entonces? Nosotros que sabiendo estas cosas sabemos que el papá, ¿sí? Es muy afectivo con el hijo. El hijo ama al papá y él no se preocupa por nada. Él lo único que hace que es tomar de la mano al papá y cruzar la calle sin mirar, sin detenerse a mirar nada. Él sabe que papá lo va a cruzar, le va a llevar a través de esa calle, tal vez muy transitada. Y él no tiene ningún miedo. Es exactamente la relación en la que nos quiere llevar Dios a través de esta escuela. Miren, lo que quiere llevarnos la escritura. Miren, Dios se revela a los hombres, se revela al hombre. ¿Sí? El hombre conoce de Dios, según lo que leímos. El hombre sabe de Dios muchas cosas, pero dice que su entenebrecido corazón, su quererse hacer sabio se hizo necio y su corazón entenebrecido porque del corazón brotan los malos pensamientos según el Evangelio de Marcos. Entonces entendemos que el hombre no quiere aceptar a Dios. El hombre caído, entonces, lo que hace, según la lectura que vimos, se vuelve él, voy a ver si se ve con rojo, perdónenme, se vuelve idólatra y se vuelve inmoral. Se vuelve idólatra y se vuelve inmoral. Ese es el hombre aquí, ¿sí? Este es el hombre que está aquí, el hombre caído. Este hombre caído, dice la escritura, y escúchame lo que le voy a decir, le voy a platicar. Dice la escritura en el pasaje de Isaías 24, que entre Dios y los hombres hay una gran cima. Cima con C es algo hacia arriba, una cima, una montañita. Pero aquí no es cima con C, sino cima con S. Y con S significa algo que está acabado hacia abajo. El hombre con sus pecados, cada que peca, él está acabando entre Dios y los hombres, está acabando una gran cima, cada pecado. Entonces el hombre, en lugar de acercarse a Dios, ¿qué hace? Se aleja. Cada vez es más insalvable el poderse acercar a Dios. No puede hacerlo por sus propios méritos, no puede hacerlo por él mismo. Cualquier cosa que haga se torna en lo inmoral, en la idolatría o en la vanagloria. Esto lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más adelante, en la vanagloria del ser humano. Cualquier cosa que quiera hacer. Bueno, luego entonces este personaje, este hombre, ¿sí? Que tiende a alejarse de Dios, dice que la ira de Dios se revela sobre el hombre porque se ha vuelto así. Pero no es que Dios quiera castigarlo, hermanos, sino que estamos viendo una cosa. Lo que estamos viendo es esto. El hombre solito se ha alejado y se ha buscado estos castigos. Para el hombre entonces, ¿qué le está deparado? La muerte. Porque dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Y esto es no porque venga de Dios, sino porque nosotros nos hemos acarreado esto. El ser humano se vuelve así. El ser humano ha negado la verdad, se ha volcado a la idolatría. Entonces, por eso viene la ira, hermanos. El hombre se entregó a la inmundicia. ¿Sí? Esta entrega que hace es que él se hace a un lado, ya no quiere saber de Dios. El hombre caído no quiere saber de Dios. Está en una mente reprobada. Dios los ha dejado ir, los deja ahí, que sufran las consecuencias de sus decisiones. Es un rompimiento entre Dios y el hombre. Se ha roto ese vínculo. Es un abandonarlos a la suerte que ellos eligieron, o que nosotros, perdón, perdón, que nosotros hemos elegido. ¿Sí?
Entonces, la pregunta sería, ¿será que esta humanidad caída, hermanos, esta humanidad caída, podrá tener una relación una vez más con Dios? ¿Podrá hacer eso? Pues déjeme decirles la buena noticia. Miren, Dios es el que inicia esto. Lo hemos visto desde las escuelas sabáticas pasadas y la primera que vimos nosotros que como de Dios es la iniciativa de buscar al ser humano. No trata de nosotros, es de Dios. La escritura nos muestra que Dios buscó a Adán y a Eva, que Dios buscó, en este caso a Abraham, que lo sacó de la tierra de Egipto, de Ur de los Caldeos, y a Moisés lo llevó para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. De Dios es, porque dice la escritura, le dice a Moisés, yo he visto la opresión de mi pueblo y te he elegido para que lo saques de ahí. Yo te voy a acompañar con brazo extendido, con mano fuerte y brazo extendido. ¿Se da cuenta entonces? Usted está viendo cómo Dios está interviniendo en la historia del pueblo para redimirlo, para rescatarlo, porque esa ha sido la intención de Dios una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez, hasta el momento que llega a Cristo Jesús. Y aquí está la buena noticia. Luego entonces, ¿será que el hombre puede volver a tener una relación con Dios después de ser un hombre idólatra, inmoral, vanaglorioso, etcétera? ¿Podrá volver a hacerlo? Claro que sí. ¿Cómo lo puede hacer? En Cristo Jesús esto es posible. ¿Sí? En Cristo Jesús esto es posible. Entonces, ¿cómo sucede? ¿El hombre puede venir a Dios? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Salvar esta gran cima? Sí. Lo puede hacer solamente a través de algo que se llama un puente. Y este puente lo trazó nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo Jesús es el puente. Cristo Jesús es el puente. ¿Y cómo lo hace? Necesitábamos a alguien. Y dice el libro de Hebreos a un sumo pontífice. Y pontífice significa puente. Qué bonito es ilustrar de alguna manera ese puente como a través de la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo lleva al hombre hacia Dios. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús, hermano. De tal manera amó Dios al mundo, vea la iniciativa de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué, hermanos? Vida eterna o vida plena, que tenga vida plena. ¿Se da cuenta? ¿Ve usted esto que está ocurriendo? ¿Ve usted esto glorioso, esto majestuoso, esto grande y esto hermoso? Es Dios quien hace esta obra. El ser humano puede acercarse. Ahora, hermanos, esto que estamos viendo aquí, que es el proceso de la salvación, ese es el evangelio puro, es uno de los potenciales que tenemos como iglesia para que la gente venga a relacionarse una vez más con su Padre, con Dios. Y entonces le pueda llamar, como suele hacerse aquí, Abba Padre, que significa papito querido. Y esto es una relación nueva. Y en esta relación nueva con el papito querido, con nuestro Abba Padre, es una nueva relación que ha hecho a través de Cristo Jesús. La iglesia, hermanos, la iglesia, entonces tenemos esta oportunidad, este privilegio y esta responsabilidad de compartir esta noticia, de tal manera que los hombres que antes eran inmorales y estaban condenados a la muerte, que vengan a la plenitud de la vida y entonces estos se puedan relacionar una vez con Dios, una vez más con Dios. Salimos de Dios, hermanos, y vamos a ir a Dios todos. Salimos de Dios y vamos a ir a Dios todos. Entendamos entonces, pues, que Dios entonces lo que quiere es que nos salvemos, porque dice 1 Timoteo, dice, el cual Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y por tanto yende a la salvación. Este es el todo del hombre. Eso es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que sucede ahora con esto? Nosotros como iglesia tenemos el segundo potencial en el cual nosotros podemos trabajar o ser. Una de las cosas que nos ayudan, potencial quiere decir algo dinámico, algo fuerte, algo que nos va a ayudar, algo que nos va a hacer, nos va a tener como un arma para poder usarla. Uno que dijimos fue el evangelio. Y dos,
la nueva relación con Dios. En esta nueva relación con Dios, entonces, hermanos, nosotros vamos a obtener, ¿sabe qué? Vamos a tener primero y antes que nada la libertad de mostrar agradecimiento a Dios. Sí. Vea, lo que acabamos de hacer ahorita es decirles a ustedes que Dios es el que hace el esfuerzo, Dios es el que hace el gasto, Dios es el que ama al ser humano, el ser humano no lo merecía, Dios es el que hace esto. Pero en esto consiste la vida eterna, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no podíamos, sino que Dios nos amó primero y por lo tanto dio a su Hijo unigénito. Esto, hermanos, esto es motivo de agradecimiento. Nosotros como iglesia deberíamos vivir agradecidos por eso. Deberíamos vivir en amor y agradecimiento por estas cosas. ¿Sí? O sea, si el amor que Dios nos da es hacia allá, lo menos que podemos hacer nosotros hacia acá es agradecer. ¿Y sabe qué? Deberíamos también nosotros amar a Dios. Sí, y este amor, hermanos, este amor que nosotros le damos, nos hace tener una nueva relación con Dios, de tal manera que esta nueva relación con Dios nos haga y nos entendamos que podemos llamarlo entonces Abba Padre. Que podamos tener esa relación con Dios, de nuestro papito querido, de nuestro Abba Padre. Así, hermanos, volvernos a relacionar con Él. Y fíjense bien, en Mateo 6:9, ¿se acuerda usted del Padre Nuestro? ¿Cómo dice? Así, Padre Nuestro. No dice Padre mío, sino dice nuestro. ¿Qué significa que sea nuestro? ¿Que es de quién? Es de todos. ¿Sí? Nuestro quiere decir que es de todos. Entonces, entiéndase esto. Dios amó a todo el mundo, a todos, hermanos, a todos, a todos. Le crean o no le crean, vivan para Él o no vivan, lo nieguen, le hagan lo que quieran con su vida, no importa. Dios es el que amó al mundo. ¿Sí? Dios es el que amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Ve el versículo? Todos, a todos. Entonces, por eso le llama Padre Nuestro, porque no es solo mío, sería egoísmo, es de quién. Nuestro, es de todos nosotros. El amor de Dios, hermanos, nos lleva a entender que entonces es el Padre Nuestro, es el Abba Padre Nuestro, el papito querido nuestro, ¿sí? Y este entender, entonces, este entender nos hace agradecer y amar a Dios. Así deberíamos vivir, agradecidos y amando a Dios. ¿Por qué? Porque Él hace. Miren, hermanos, la nueva humanidad, entonces, refleja una relación todavía más confiada en Dios al conocerlo como Abba Padre. Más que como el Padre, aquel malo que veíamos allí sentado en el trono y que nos iba a juzgar, es aquel que nos ama. Es aquel que está procurando para nosotros el bien. De ese Dios es el que estamos hablando, hermanos. De ese Dios es el que tenemos que entender. Ese Dios que nos ama. Ese Dios que quiere nosotros. Nosotros nos alejamos, pero Él nos trajo otra vez, a través de Cristo Jesús. Esto, hermanos, esta es la mayor muestra de su amor y es el motivo de agradecimiento y de amor de nosotros hacia Dios. Eso es. Entonces, la humanidad, hermanos, la humanidad caída no va a reconocer a Dios, no lo va a hacer. No lo va a hacer, pero no importa, hermanos, porque Dios de todos modos los ama. Y esto no estoy diciendo, escúcheme lo que le digo, porque no quiero que piense, entonces hermano Daniel dice que todos se van a salvar. No, que todos los va a amar, sí, sí los va a amar Dios, a todos. Lo que va a hacer cada hombre es elegir ir a Dios a través de Cristo o no ir. Si alguien elige no ir, lo que le espera es la muerte, la condenación. El mal para su vida, acarrea para él, para sí mismo, condenación. ¿Se da cuenta? El Evangelio, ¿sí? Nos dice lo que podemos hacer. Y estando aquí, ahora vamos a vivir de diferente manera. Ya vamos a vivir como antes vivíamos en el pecado, etcétera. Ahora vamos a vivir de una nueva forma. La humanidad no lo va a reconocer. Ellos se entregaron a pasiones, eso se entregaron a muchas circunstancias malas. Y esto nos dice a nosotros que todo es ser humano. Entonces, perdón, hermanos, ese es mi perrito que está aquí. Entonces, todo ser humano
tiene que cultivar una relación de amor y gratitud. ¿Cómo lo ve? ¿Cierto? Así es que nosotros podemos tener eso. Esto a nosotros nos posibilita para tener una tierna devoción. Primera de Juan capítulo 4 y 9. Entonces aquí tenemos agradecimiento como primer punto y segundo punto vamos a tener devoción. Y escúcheme bien, en este asunto de la devoción, Primera de Juan capítulo 4 versos 9 y 10 dice que en esto consiste el amor. Vamos a leerlo un poquito para que vea usted. Le voy a leer solamente algunos pasajes del capítulo 4 de Juan, de Primera de Juan capítulo 4 versos 9 y 10 y otros más. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, sí, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también amar nosotros unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Sí? También, perdón, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos, esto dice Juan, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí, qué maravilloso pasaje, porque entonces aquí vemos nosotros que tenemos esta oportunidad y entonces podemos nosotros tener la oportunidad de tener devoción a Dios. Bajo este esquema, hermanos, bajo este esquema, el ser humano buscaba adorar a Dios, pero lo hacía con ídolos y todos. Los podía manipular porque los ídolos no le podían decir nada, no podían meterse en su vida, no lo regañaban, no. Nada más le hacían sacrificios y ya tenían contentos a su Dios. Este es en este esquema, aquí. Pero en este esquema tenemos un Dios personal con nosotros. En este esquema tenemos un Dios al cual no tenemos que agradarlo, sino que Él nos ha buscado porque le agradamos ya. No estamos haciendo como acá para agradar a Dios, no aquí, sino porque ya le agradamos. No es para agradarle, sino porque ya le agradamos, es que nosotros tenemos vidas de agradecimiento, de amor y de devoción hacia Él. ¿Sí? Y de devoción hacia Él. ¿Sí? Conocemos el perfecto amor, conocemos el verdadero amor, porque lo hemos recibido del Padre. Y este amor, hermanos, produce confianza y elimina el temor. Entonces, la devoción implica en nosotros confianza. Confianza, hermanos. Significa confianza. Les decía, y elimina el temor. Y podemos vivir sin temor. Dice la escritura que aquel que tiene temor para el día del juicio, hermanos, pues entonces ese no ha nacido en Dios, no tiene el amor de Dios. El amor de Dios nos hace no tener temor. Fíjese, hermano, bien, si usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora pues hay para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, Romanos 5:1. No hay ninguna, o Romanos 8:1, no recuerdo, usted búsquelo. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que viven en Él. Los que están agradecidos por su amor. Los que lo viven amándolo y que le rinden devoción a través de tener confianza y estén libres de temor. Eso es entonces un ser humano. Esta es la respuesta, es nuestra respuesta a Dios que se expresa como una entrega y un sacrificio vivo, hermano. Nosotros podemos ver entonces que esta respuesta que le damos a Dios es fruto de lo que Dios hizo en nosotros.
Es el resultado de lo que Dios hizo en nosotros. Esta muestra. El agradecimiento, el amor, la devoción, vivir en confianza y sin temor, es el resultado de aquello que Dios hizo por nosotros. Entonces debemos nosotros entenderlo, vivirlo así y confirmarlo, ¿sí? Romanos 5:5 le voy a leer rápidamente. Romanos 5:5. Dice así. Ay, me equivoqué, perdón. Romanos 5:5 dice así. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escucha el 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo que decía. Y el 8 es el 8:1 es el que les decía a ustedes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con hombres y mujeres que se dedican a la devoción, que se dedican a esto. ¿Por qué? Porque entonces andan en la vida en el Espíritu. Esto es andar en la carne. Esto es lo que hacíamos. Vino Cristo a nuestra vida, nos da una nueva relación con el Padre y entonces nosotros como iglesia, al tener una vida plena, tenemos que decirle a la gente que nuestro Padre, debemos darle agradecimiento, amor y devoción, teniendo una confianza y vivir sin temor. Esto es como el fruto de lo que Dios ha sembrado. Teniendo esto en mente, entonces, hermanos, la pregunta sería, ¿nosotros entonces podemos dedicar todo para su gloria? Tenemos que dedicar todo para su gloria. Y al decir que debemos dedicar todo para su gloria, hermanos, todo es todo. Toda mi vida dedicada para la gloria de Dios. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. Porque si Él ha hecho todo esto, entonces mi vida tiene que ser dedicada. Miren, hermanos, adorar a Dios en el culto es muy bueno. ¿Sí? Expresar nuestra adoración es fantástico, se siente bien bonito y es bueno cantarle salmos a su nombre y sigámoslo haciendo. Pero nuestra entrega es un sacrificio vivo que va más allá del culto, hermano, que va mucho más allá del culto. Escuche lo que dice Romanos 12:1. ¿Se acuerda? Asimismo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es vuestro culto racional. Al decir vuestro culto racional, está hablando de nuestro verdadero culto. O sea, así se debe alabar al Señor. ¿Cómo? Presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. No es en el culto solamente, hermanos, recuérdelo, es en toda nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra voluntad, todo lo que hacemos tiene que ser tributo de adoración a Dios. Para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Recuerden, hermanos, una cosa, las aves le cantan al Señor. Así decimos románticamente. Pero en realidad, hermanos, las aves adoran a Dios cuando cumplen su función. ¿Cuál es su función de las aves? Volar, poner huevos, hacer nidos, trinar. Y a lo mejor hacer otras cosas que a usted se le ocurran más. ¿Cuál es la función de un perro? Por ejemplo, el mío que tengo aquí. Ladrar. Esa es su función. Ladrar, rascarse, lamerle las piernas a los amos, las manos a los amos, salir a hacer, etcétera. Todo eso, hacer compañía. Cuando cumple su función, el perro está adorando a Dios porque cumple su función. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Cumplimos nuestra función. Fuimos creados para la gloria de Dios, para adorar a Dios. Cumplamos nuestra función. Ahora, hermanos, si entonces nosotros dedicamos toda nuestra capacidad para adorar a Dios, tiene que ser no solo en el culto, además del culto, tiene que ser en nuestra vida diaria, pensando y haciendo las cosas de Dios. Todo lo que Dios quiere que hagamos. Todo. Y están todos, dedicarle nuestros pensamientos a Él, dedicarle nuestros valores a Él, dedicarle todo cuanto somos a Él, ¿sí? Todo. Nosotros tenemos que hacerlo, porque eso es lo que significa. Y entonces esto significa, escuche lo que dijo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio vivo. Dos cosas sacrificio. Uno, me tiene que costar. Miren, David el rey,
Cuando fue a la era del Jebuseo, de Arauna el Jebuseo, dice la escritura que él le dijo, voy a hacer un sacrificio. Dios le había librado de ciertos enemigos, entonces dice, voy a hacer un sacrificio a Dios. Y Arauna el Jebuseo le dice, bien, señor, aquí hay unos bueyes, aquí está la madera, esta es la tierra, haz un sacrificio al Señor, adelante. Y le dice, no, Arauna, no lo voy a hacer así, porque no voy a hacer nada que no me cueste. El sacrificio, hermanos, entonces implica un esfuerzo de nosotros hacia Dios. Miren, cuando Dios se manifiesta, sí, en toda la escritura nosotros vemos que Dios se manifiesta en los montes. Cuando da la ley, cuando habla con Moisés en el monte, da la ley en el monte. Con Eliseo está en el monte y hace muchas cosas en los montes, ¿verdad? Con Elías. Y el hombre siempre va a buscar a Dios y lo busca en los montes. ¿Por qué? Porque entonces Dios desciende al monte, pero el hombre tiene que subir al monte. Ese es el esfuerzo. Este es lo que digo, el sacrificio. Y cuando dice, entonces, asimismo ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Hay que subir a la montaña. ¿Dónde dijo Jesús los mandamientos sublimes y excesos que son las bienaventuranzas y toda la ley del monte? La ley de, bueno, perdón, el sermón del monte, no la ley del monte, perdón. El sermón del monte. ¿Dónde lo dio? En el monte, perdón, valga la rebusnancia. En el monte. Bueno, pues entonces esto implica que el hombre tiene que ir hacia Dios. Ese es el sacrificio. ¿Cómo hace usted esos sacrificios? ¿Cómo usted le ofrece a Dios eso? Le tiene que costar trabajo, obvio. Dejar de mentir cuesta trabajo. Dejar de adulterar cuesta trabajo. Dejar de ser un embustero cuesta trabajo, hermano. Claro que cuesta trabajo. Por supuesto, pero de eso se trata, el sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro verdadero culto, eso significa, y que sea vivo, hermanos, que sea vivo, dos cosas le voy a decir, una, puede ser vivo porque si está vivo, un sacrificio vivo, a la hora de sacrificar se puede escapar, o sea, deja de hacerlo, y vivo significa realmente verdadero, porque aquí está, no hay prueba de que ahí está. Ya no es como aquellos muertos, sino vivos. Este es nuestro culto. Entonces, hermanos, el humano, el ser humano, puede y es capaz de vivir por sí mismo. Podría ser capaz de vivir por sí mismo para la gloria de Dios y su condición, en condición de muerte, en condición caída, no puede ser. Porque todo lo que haga se torna en vanagloria, se torna en idolatría e inmoralidad. Todo lo que hace el ser humano. Entonces, en su condición caída no puede. Ningún ser humano es capaz de vivir por sí mismo para la gloria de Dios. Ninguno, porque está separado de él. Tiene que hacerlo solamente en Cristo Jesús. Solo recreados en Cristo. En Cristo nuevas criaturas somos. Solo así podemos ser instrumentos que le den la gloria a Dios. Dice Escritura que les dice Jesús, ustedes van a ser adoradores como en espíritu y en verdad. Le dice, Señor, dame de esa agua para que yo beba y no tenga sed otra vez. Le digo, mira mujer, esto te voy a decir. Ustedes dicen este monte, nosotros decimos aquí. Ustedes no saben, ustedes hablan de lo que no saben, nosotros sabemos de lo que hablamos de lo que sabemos. Pero te voy a decir esto, ni en este monte Gerizim, ni en este monte allá en Jerusalén, en Monte Sión, va a haber la verdadera adoración, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces entendemos pues que esta adoración plena, completa, porque viene como fruto y la respuesta de Dios, tiene que ser de agradecimiento, de amor por Él, en una devoción que implique confianza, que sea sin temor y que se dedique toda su vida. Entonces este es el sacrificio vivo, santo y agradable y ese es el verdadero culto. Ese es el verdadero culto. Hay cultos que decimos nosotros, wow, qué culto tan bonito, pero el verdadero es el que cada día se demuestra adorando a Dios con nuestras vidas completas. Ahora, vamos a ver una cosa más. ¿Cómo podemos hacer nosotros una adoración en nuestra congregación y cómo la podemos hacer en nuestra vida personal y o familiar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? En nuestra congregación, ¿cómo le haríamos, hermanos? ¿Cómo podríamos hacer, sí? Cualquier cosa que hagamos nosotros en los espacios en donde nos reunimos, en donde nosotros estamos, hermanos, sí, tenemos la libertad, hermanos, de expresar a Dios nuestro amor y nuestra gratitud, celebrativamente, con ternura y reverencia, como querramos y como nos podamos dar.
y en la congregación. Entonces, en cada congregación, en cada culto que nosotros tengamos, en cada oportunidad que tengamos de celebrar a Dios, vamos a preguntarnos qué aspectos debemos considerar, qué experiencias podemos mejorar, qué errores es importante evitar y cómo pueden hacer partícipes a todas las personas de esta experiencia. Hermanos míos, ¿sí? Si la adoración que usted le está brindando al Señor es egoísta, exclusivista, solo lo que usted diga que debe hacerse, y si usted no es inclusivo con los demás, entonces su adoración está siendo verdadera. Una adoración verdadera, hermanos, trae unidad, edificación. Y lo vimos las clases pasadas. Si eso tiene su adoración, hermanos, usted está siendo verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, cada congregación debe estar viendo eso. ¿Qué aspectos debemos considerar? Bueno, a lo mejor pues, el mobiliario, puede ser algunas otras. ¿Qué experiencias podemos mejorar? A lo mejor las alabanzas, los cultos, el sermón mismo, muchas otras cosas. ¿Qué errores es importante evitar? Pues el exclusivismo, el no saludar, por ejemplo. Hay hermanos que de veras han dejado de ir a la iglesia porque no lo saludan a uno. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer partícipes a todas las personas de esta experiencia? Pues dejemos que todos participen en el culto, que los niños recojan la ofrenda, que canten los adultos, que canten himnos para los hermanos mayores, que se canten alabanzas para los jóvenes. ¿Y por qué no meter un canto para niños? ¿Por qué no hacer un sermón que sea inclusive, que se hable de la familia en Cristo y cómo va a ser? Bueno, hay tantas cosas que hacer. Usted lo va a platicar este sábado con su iglesia. Ahora, hermano. Eso es como iglesia. Y podemos ahora también hacer algo personal, familiar, desde nuestra congregación, como motivar, incentivar y ver que todos estén viendo y leyendo o teniendo un tiempo devocional, ya sea personal o ya sea familiar. Miren, hay muchas maneras de promover la lectura de la palabra de Dios en forma devocional, ¿sí? Está, por ejemplo, el pan para el alma. ¿Sí? Hay que planear una campaña para que todos podamos leer y estudiar esto que es lo del libro del pan para el alma, que todas las iglesias tengan este libro devocional y lo practiquen cada día. Ahora, hermanos, no solo está eso. Podemos utilizar el devocional para el discipulado. También hay muchas formas. Hoy en día, hermanos, nosotros estamos teniendo muchas formas para poder conectar la palabra. Miren, hermanos, en las mañanas, 8:30 de la mañana, de lunes a viernes, hermano Josué Mutul, de acá de Mérida, con su esposa Carla, están ellos teniendo un devocional todos los días. Están leyendo la Biblia, ya van en el libro en los libros de los reyes y ya están por terminar, creo que el primero. Hermanos, si está, o segundo, no recuerdo bien, pero ellos están haciendo ese trabajo y están leyendo la Biblia todos los días y haciendo devocionales con él y explicando la palabra de Dios. Son muy amenos, puede tener ahí un tiempo. Hermanos, hay en Monterrey, hermano Derek, y tiene ahí desayunando maná en la iglesia Getsemaní, que están promoviendo todo esto, ahora con su nuevo pastor, hermano David Trujillo, están promocionando todo esto. Hay sinfinidad de hermanos que están leyendo la palabra y están explicándola. Hay muchos en las redes sociales y pues un comercial por ahí, pues ahí va el mío, por ejemplo, desde el estudio del pastor, donde subo reflexiones diarias, ya sea en YouTube, Spotify, lo mando a su WhatsApp, lo tengo en Facebook, mi página del estudio del pastor, en mi página también en Ministro Daniel Hernández Mayoral, y puede usted leerlos ahí, verlos, oírlos, puede leerlos, puede oírlos, puede verlos, porque subo videos, subo lecturas y subo reflexiones. Es la misma, en tres formas lo puedo hacer. Si no quiere usted verla, la puede escuchar por Spotify, si no, leerla por WhatsApp. El caso, hermanos, que hay tantas formas de poderse conectar, de poder estar leyendo la palabra de Dios. Ya sería el colmo si no lo hace. Y en las iglesias estamos leyendo la Biblia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podríamos promover en la congregación que la adoración no sea solamente en el culto, sino vamos a tener que dedicar, hermanos, solo también pensamientos, acciones, dones, recursos y tiempo para darle la gloria a Dios? Cuando nosotros ayudamos a alguien, a algún menesteroso, a algún pobre, hermanos, estamos dándole la gloria a Dios. Cuando visitamos a un enfermo, le damos la gloria a nuestro Dios. Hermano, dele la gloria a Dios con todas sus acciones, sus pensamientos y todo lo que usted haga y diga. Sí, es importante entonces. Hermano, tenemos dos potenciales, dos que llevamos ahorita de 12 que vamos a ver. ¿Sí? Dos, que es uno, el de la semana pasada, el potencial que es el Evangelio.
tenemos ese potencial. Como iglesia es un potencial para nosotros, es algo que nos puede ayudar, un arma poderosa. Y tenemos hoy nuestra relación con Dios, ese tiempo de adoración, no solo en la iglesia, además de la iglesia, en nuestras vidas continuas, nuestras vidas diarias. Así que hermanos, no hay pretexto, no hay excusa. Empiece a usar el potencial que tiene Dios de usted y para usted. Y conclusión, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 14 al 17. Y bueno, pues hermanos. No hay otra manera. Vayamos y vivamos el Evangelio. Vayamos y vivamos una relación plena de confianza, sin temor con nuestro Dios. Hermanos, es un honor para mí servirles. Si este video le está a usted bendiciendo y yo puedo aportar un granito de arena para que usted vaya mejor preparado a su escuela sabática, hermano, pues nada me daría más gusto que me dé un like allí en el YouTube o en el Face y que, sobre todo, y lo más importante, hermano, es que si está usted en YouTube, se suscriba a mi canal, le dé like, le ponga la campanita para que le manden los mensajes de cuando ya subí algo. Y, hermano, sobre todo, y lo más importante es que lo comparta. Si pude bendecirlo a usted, tal vez pueda bendecir a más personas. Le invito a que lo comparta. Muchísimas gracias. Espero en el Señor que Dios les bendiga y que nos veamos muy, muy pronto. Recuerden Monterrey, nos vemos por allá. Que el Señor les bendiga. Paz a todos.